Como ustedes, la genética ahora está involucrada en todos los campos de la medicina. Decimos que el siglo XXI es el ciclo de la medicina genómica. Y por lo tanto, ya estamos entrando a un campo que se llama la medicina de precisión. También conocida como medicina humanitaria, medicina genómica, medicina personalizada. Hay muchas formas como la dicen. ¿En qué consiste la medicina preventiva? De precisión consiste en relacionar todo el medio ambiente, ya todos los hábitos de uno, el perfil y el perfil genético. O sea, hay que unir las cosas, porque a veces hay mucha patología, como bien mencionó el doctor Calderón, que son muchas veces del ambiente, como también mencionó el doctor Ávila, son del ambiente, pero sin embargo no vemos componente genético que está involucrando este problema que a veces nosotros pensamos que era una enfermedad ambiental netamente. Entonces, como vemos, el objetivo de esta charla es determinar la importancia de los SNP como pilar en el diagnóstico de la medicina de precisión al transformar la prueba de diagnóstica genética prenatal en una evaluación individualizada y precisa en un gran número de trastornos genéticos. Entonces, como todos conocemos, el genoma humano ya fue secuenciado, fue un proyecto millonario, descabellado, muchas veces lo consideraron que nació en el año 84, ¿ya? En la cual todos sabemos que tiene 24 cromosomas, todos sabemos que hay más o menos 30.000 genes, que tiene 3.200 millones de pares de base, y que un gen tiene más o menos 27.000 genes, pares de base, perdón. Y que eso ya lo sabemos, ¿ya? Y lo comprobó el proyecto de genoma humano que culminó en el año 2002. Hay muchos organismos, para que usted vea una comparación, perdón, muchos organismos, comparando cómo está el genoma de muchos organismos pequeños, ¿ya? Que tienen un genoma muy pequeño comparado al nuestro. El Homo sapiens tiene más o menos 30.000 genes. El proyecto de genoma humano, como usted ve, ya hablamos que nació en el año 84, arrancó en el año 90 aproximadamente, se dijo 15 años aproximadamente demoraba el proyecto. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto? Primeramente era conocer un mapa genético humano, obtener un mapa físico de colección ordenada de ADN de todos los clones, ¿ya? Y la secuenciación del genoma completo y sus características estructurales de todo el genoma. De hecho, ese proyecto estaba para terminarse en el 2005, pero la ciencia avanzó rápido y en el 2003 ya estaba todo el proyecto terminado. Sin embargo, a partir de este momento nacieron muchas cositas más. Vino el famoso la era postgenómica. ¿Qué consiste esto? Vemos la genómica comparada, vemos todo lo que está pasando con todos los organismos, la genómica protómica, la genómica individual. ¿Con qué apareció esto aquí? Con el descubrimiento de los SNP. ¿Qué son estos? Son polimorfismos nucleotídicos únicos. Y la genética funcional que ayer mucho mencionó el doctor García, que está basado en estudios específicamente de los RNA. Entonces, hacemos una pregunta, ¿somos todos mutantes? Sabemos que el 99.9% de nuestro genoma es igual para todos. Todos tenemos el mismo genoma. Solamente la variación está en este 0,1%. Y está determinado justamente por estos SNP. Entonces se propuso hacer un nuevo proyecto. El famoso proyecto que se llama Proyecto HackMark. ¿En qué consiste el proyecto? Es conocer todos los SNP que tiene nuestro genoma. Se estudió todos los polimorfismos que existen y se inició en el 2002 este proyecto. ¿Y cuál es el objetivo de esto aquí? Era relacionar la parte genética con el fenotipo de la persona. Entonces, el proyecto actualmente tiene 2.8 millones de SNP ya estudiados y está en la base de datos. Que vean todo eso. ¿Qué tiene importancia estos SNP?
Si son secuencias polimórficas, dice la palabra, polimórficas. O sea, como no tiene importancia que más o menos el 90% de estas variaciones son de 100 a 300 pares de base. Y está largo todo el genoma. Pero aquí viene el problema, ¿ya? Que la genética individual está relacionada, como dije al principio, la persona con la parte genética y tiene que estar relacionado previamente con un estudio genético, ¿ya? Conociendo su haplotipo, conocemos su SNP y sus mutaciones individuales, y luego viene su aplicación específicamente en el diagnóstico de muchas patologías que no conocemos. Como el caso de la preeclampsia, como bien dijo el doctor de Costa Rica, no conocemos la preeclampsia. Tanta causa, cuántas hipótesis existe con pero la parte genómica está en un punto relevante en el diagnóstico de la preeclampsia. Y otro punto que es importante, que es la farmacogenética. Basado en esto, vamos a saber qué gen o qué droga es específica para una enfermedad determinada. Porque muchas veces no sabemos, hacemos una medicina curativa de acuerdo al cuadro clínico del paciente, pero no sabemos el diagnóstico. Y nos pasa muchas veces con mucha patología. Entonces, la importancia de los SNP, como dice, es la variación inmensa. La mayoría de los SNP no tiene ningún efecto en el individuo. Sin embargo, la variación de los SNP junto con otro tipo de variación genética son responsables de una diversidad humana, como bien dice, que esto hace que sea muy diferente el color de la piel, el color del pelo, que eso no tiene mucha importancia, pero muchas veces eso SNP puede actuar en genes funcionantes. Gente funcionante que nos puede traer como consecuencia una patología. Patologías que muchas veces son comunes. Como vemos aquí este ejemplo, el alelo A del SNP RS1667934, que se haya ubicado en la posición 26.203.778 del cromosoma 15. El gen HER2 determina el color azul de los ojos. Un ejemplo. No quiere decir que una persona con ojos azules va a ser enfermo. Pero sin embargo, sabemos que ese color azul, si papá, mamá son ojos negros, ¿por qué salió azul? Entonces seguía bien el pensamiento de la infidelidad. Y nos vemos que hay una variación en su SNP que hace que sus ojos sean diferentes. Entonces, aquí vemos cómo estamos relacionados el SNP con las enfermedades. Primeramente está relacionado con la enfermedad mendeliana, que todos sabemos que son enfermedades monogénicas por un gen, y un gen mutado puede llevar a una enfermedad. Por sin embargo, no encontramos el gen. No hay genes, no hay personas enfermas, no hay genes en estudios genéticos, no aparece nadie. Por sin embargo, esta variación del SNP puede hacer que aparezca en estas mutaciones, que muchas veces son de baja incidencia, y puede dar enfermedades que no se encuentran en los familiares, con la fibrosis quística, fibrosis que son, como digo, enfermedades monogénicas, que todos la conocemos. Pero viene el problema muy serio, lo que mencionó el doctor Dávila, las enfermedades multifactoriales, las que son producidas por el ambiente, que tienen un componente poligénico, son muchos genes que asociados con el ambiente llevan a una patología, como son la enfermedad coronaria, la diabetes, el cáncer, la enfermedad psiquiátrica. Estas enfermedades son las que nos traen problemas. Y aquí está el repunte, o dónde está la aplicabilidad de esta medicina de precisión. Entonces, vemos que esto ha dado mucho uso, más que todo, en el diagnóstico y tratamiento de muchos problemas. Primero, el screening, detección de ciertas patologías, ¿ya? El pronóstico y la estrategia para seguir la localización del cáncer, resistencia a droga, terapia, selección de terapia y el monitoreo de terapia. Tiene mucha aplicación actualmente, sí, más que todo en lo que es cáncer. Lo que son enfermedades neurodegenerativas tiene mucha aplicabilidad la medicina de precisión. Recuerden, este término recién comenzó a divulgarse año 2015. O sea, es nuevo el término. Hablamos de una medicina personalizada, sí, pero ¿en qué está enfocado? Ya está enfocado específicamente el estudio profundo de los SNP. Ve la cantidad de moléculas, como ya también mencionó el doctor García, que se encuentra en nuestro sistema, en nuestro suelo sanguíneo.
que son la mayor parte son componentes del RNA, que pensamos que tienen funciones. Pero esos RNA son los que muchas veces están marcando a una función determinada en nuestro comportamiento, en nuestras enfermedades. ¿Ya? Así vemos que el ADN genómico va a permitirnos hacer estudios prenatales, que es importante saberlo, ya todos sabemos, ahora está de moda los estudios de ADN fetal, que es un tipo de medicina de precisión, ya no específicamente hablamos de los secuencias del genoma como tal, sino que estamos estudiando específicamente de un segmento de ese cromosoma que nos da una predicción de una anomalía cromosómica numérica. Pero esto abarca un poquito más profundo todavía. Estamos viendo secuencia polimórfica. También nos permite ver el diagnóstico de cáncer, detección de mutaciones de una patología particular. Porque actualmente se puede hacer el diagnóstico de cáncer solamente con los marcadores genéticos. ¿Dónde está el foco primario? No lo sabemos. Pero sin embargo en la sangre ya tenemos la secuencia polimórfica navegando y que puede ser el inicio de una patología oncológica. El ADN mitocondrial también nos puede ayudar en el diagnóstico de cáncer, ADN microbiano. Todos sabemos que hay muchas patologías microbianas o parasitarias que a veces nos ayudamos con la genética molecular basado con pruebas genéticas, pero muchas veces no nos ayuda. ¿Cuántos pacientes vemos que tienen toxoplasmosis, tiene citomegalovirus y sin embargo las pruebas salen negativas? Porque las pruebas inmunológicas no me aportan mucho. Y la prueba genética me da el diagnóstico preciso. O puede ser al contrario, que he visto muchos casos. Dice estudio inmunológico positivo y las pruebas genéticas son negativas. Y a veces nosotros médicos tomamos conducta de provocar un aborto, cuando legalmente no está confirmado genéticamente el diagnóstico de esa infección parasitaria o viral. ¿Cuál será el futuro de esta medicina de precisión? Vea usted, en 2012 comenzó a aplicarse mucho en Europa. ¿Cuánto costaba un estudio? 6.000 euros. ¿Quién lo puede hacer? Imposible. Pero ahora, dado a la demanda que existe, conocimiento generalizado que existe, esto está bajando los precios para hacer un estudio exómico completo. Ahora, ¿cuánto está un estudio exómico completo? Está casi por los $2.000. Entonces la gente ya puede de un mejor alcance, entonces está bajando precio. Lo mismo pasó con los NIF, los estudios de ADN fetal. Al principio costaban $1.500, $2.000. Imposible para una familia de escasos recursos económicos, más que todo en nuestros países latinoamericanos que no tenemos el soporte para hacerlo. Pero ahora, ¿cómo está el precio? Está bajando casi a $200. Entonces, vea cómo va avanzando la genética, que no es solamente estudio cromosoma, sino estudio de marcadores genéticos específicos buscando alguna patología que, de hecho, ya tomamos conducta si seguimos o no seguimos el embarazo. La medicina, hablamos de la medicina a la médica, o sea, ¿qué es lo que hace? Los investigadores tratan de que la genética llegue al médico en todos los campos, pero es que muchas veces sí existe, muchas veces un bloqueo de parte de los colegas, porque yo soy docente de medicina y veo a los estudiantes internados que no les interesa la genética, no me hable de eso, doctor. Y entonces hacerle entender que la importancia de la genética actualmente, le digo, aprovechen ahora porque los exámenes de posgrado, casi el 80% son preguntas genéticas. Porque falta esa motivación de parte de las universidades respecto al estudio de la genética en una mayor profundidad. Así vemos que la compañía 23 quiere crear que las comunidades todas se hagan el servicio, el estudio, ya no que busque de mano el médico, que a veces, le digo la verdad, que honestamente, a veces los pacientes son los que muchas veces consultan por la parte genética. Doctor, tengo una hija con problemas, yo soy primo hermano, ¿qué hago? Y el médico le pedí una consulta, me dice, ¿para qué? No tiene sentido. Si tú tienes hijos normales, no tiene sentido. Entonces, vea que entonces el paciente que busca, entonces, ¿qué pasa? Esta compañía trata de que la comunidad sea la que llegue
a buscar los servicios de genética porque de parte de los médicos a veces no lo hacemos. Entonces, ¿qué es esto? Esto fue muy cuestionado también por la FDA, que no ha permitido, pero recién vieron el valor, la importancia, y en el 2016 le dio el visto bueno a esta compañía para que comience a promocionar estos estudios genéticos a toda la población. Entonces, ¿cómo comenzamos, no? Con un estudio de precisión. Después tenemos los datos clínicos de la paciente, vemos todos los antecedentes que tiene la familia o antecedentes, procedimiento de reducción de datos, hacemos un diagnóstico presuntivo, hacemos validación y hacemos un análisis estadístico y entramos al punto de la misión de precisión. O sea, no es solamente hacer un estudio de ADN, un estudio de marcador y esto todo, no. Es un estudio en el cual se ve el seguimiento de todo lo que es las pacientes, los antecedentes que él menciona, cómo es su estado de vida, cómo es su estado mental. Entonces, hay muchas patologías, más que todo en la parte psiquiátrica. Vemos en los niños que nacen con problemas ya de conducta. Ayer, como bien dijo la compañera, la doctora, respecto al alcohol fetal. Y el niño aparentemente nació bien, aparentemente. Pero no sabemos la repercusión que ocurre con ese niño en su conducta en el transcurso de su vida. Entonces, ese dato muchas veces nosotros lo obviamos, no lo preguntamos. En las discusiones que ocurren muchas veces entre familias, violencia de género. Entonces, el niño está dentro del vientre. Aparentemente no sufre nada, pero sin embargo, ya está sufriendo psicológicamente el niño y eso impacta en su genoma. Y el niño nace aparentemente bien en la parte física, pero su repercusión psicológica o mental va a ser después. Es importante ver esto. Entonces, sigamos. Entonces, reto y mejora para implantación de la medicina personal. O sea, tenemos que seguir en esta propuesta de darle esto un alcance muy importante. Como bien dijo el doctor Calderón, la medicina preconcepcional. Antes de que la mujer quede embarazada, hacer un hincapié en la parte genética, ver los antecedentes personales, metabólicos, nutricionales, para ver si ese embarazo va en las mejores condiciones. Pues no esperar que la paciente quede embarazada. Sí, el control prenatal es importante, sí, es complemento, pero la atención preconcepcional, como dice, el embarazo tiene 3 meses antes de que quede embarazada la paciente. Y en esos 3 meses estamos evaluando todo su parte metabólica, su parte de genética, para evitar que exista un problema futuro en el producto. El impacto actual y futuro en la secuenciación, cribado ampliado de portadores. Se fue. ¿Ya? Secuenciación del ADN libre de la célula y evaluación invasiva de neoploidía cromosómica, que eso ya lo hacemos mucho, ya mucho está familiarizado con el estudio de ADN fetal. Secuenciación de paneles de genes, de exoma y genoma en el diagnóstico prenatal, que eso casi no lo hacemos. A veces uno ofrece en la atención preconcepcional el ADN de ellos como portadores, o estudio de exoma completo, pero como dije al principio, los valores son muy altos. No podemos ver, es posible. Entonces, vemos una paciente consanguínea, ¿qué posibilidad tiene que tener genes comunes? Entonces, ya nosotros ya estamos viendo antes de eso, para ver si esa paciente, sabiendo el riesgo que tiene, puede tener un bebé en las mejores condiciones. La importancia del fenotipo fetal, evaluar el fenotipo fetal, ya la ecografía tiene un valor importantísimo. La secuenciación de ADN libre de células para evaluación no invasiva de trastorno de un solo gen, esto todavía está en espera. O sea, por ahora hacemos el ADN fetal para investigar aneuploidía, pero lo que respecta a enfermedad monogénica, todavía estamos en espera de hacer esto. Se está luchando mucho para que estos marcadores genéticos se pueda estudiar una enfermedad determinada. Por ejemplo, hablemos en Ecuador teníamos una enfermedad que decía el tratamiento más caro del mundo, que era el tratamiento para la atrofia muscular espinal. ¿Cuánto costaba esa droga? Casi $2 millones, una ampolla. ¿Quién le puede pagar? Imposible. Por lo que hicieron las gestiones, el paciente terminó muriéndose a los 3 meses. Sabe que son enfermedades letales, pero lamentablemente si yo hago un estudio de
antes de que quede embarazada, si ese paciente potencialmente puede ser afectado, bueno, ya sabe que si sale afectado, aunque no esté legislado el aborto, bueno, ya se le explica al paciente, a la familia, ellos deciden. Porque sabe la carga psicológica, económica y de todos los recursos que lleva un equipo de salud para atender a un paciente que vamos a hacer que va a morir en pocos años de vida. El uso de los NGS para evaluación de genoma fetal, prenatal no invasivo basado en células. O sea, hablamos, ¿no? O sea, estudio específicamente de las secuencias de ADN en el feto. Entonces, todo lo que hablamos al principio está basado en el individuo como persona, no como en el feto como tal. Entonces, en el feto se hace muy poco. Estamos enfocados específicamente en lo que es el ADN fetal, que muy bien, ha tenido un buen repunte actualmente. Ya se hace estudio de paternidad también en ADN fetal, pero la enfermedad monogénica todavía está en etapa de investigación para ver si hasta qué punto nos ayudaría en la atención prenatal. ¿Cómo se puede aplicar la medicina de precisión? Prueba de ADN, secuenciación del ADN en paciente que permite ver todos sus genes, como hablaba al principio. ¿Y para qué nos sirve? Como te dijimos al principio, sabemos que cuántos pacientes puede ser afectado de acuerdo a este estudio previo de la genética. Entonces, sabiendo eso, ya sabemos que esta gran cantidad de pacientes son afectados, los A y los B, ¿ya? Y esto le da un tratamiento, y este otro tratamiento, entonces vemos ya de acuerdo a los genes, de acuerdo a su perfil metabólico, damos un tratamiento específico para que no se vea afectado el paciente. Como conclusión, la ADN fetal es un biomarcador aplicable en el diagnóstico prenatal que caracteriza trastornos genéticos fetales. Se ha dirigido un esfuerzo creciente a la utilización de los ácidos nucleicos como biomarcador y diagnóstico de otras enfermedades como el cáncer. O sea, todo se ha hecho ahora como cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Se está trabajando, como le dije al principio, en enfermedades de otra índole, hablando del feto específicamente. A pesar de todos los obstáculos, limitaciones, el desarrollo futuro, el diagnóstico molecular y la bioinformática, la aplicación de pruebas diagnósticas multivariantes basadas en la biopsia líquida como rutina en la atención médica no debe estar lejos. Estas abrirán un nuevo camino en la medicina personalizada del futuro. O sea, estamos haciendo lo posible, ya que tomamos una sangre materna para estudiar la aneuploidía. ¿Cómo si no podemos estudiar otras alteraciones en el feto? Ten en cuenta cómo nació el estudio de los ADN fetal. Esto nació recién, comenzó el mercado recién en 2010, por lo tanto, la primera investigación comenzó año 92, pero en pacientes oncológicos. Entonces, vio que el ADN de la célula oncológica circulaba en pacientes enfermos. Entonces vio que hacían predicción ya con tiempo de la metástasis. Entonces otro investigador dice, bueno, el componente biológico del cáncer es parecido al feto, vamos a hacerlo con el feto. Y eso, en 2006 tuvimos los primeros experimentos que salieron a la luz del día y recién salió al mercado como producto al comercio, fue el año 2010.